Buenas tardes, hermanos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo estudio de 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 9. Vamos a tocar hoy tiempos peligrosos y verdades valiosas, parte 1. Tiempos peligrosos y verdades valiosas en lo que es el capítulo 3, del 1 al 9 de 2 Timoteo. Vamos a escuchar el audio para entrarnos así en el texto. 2 Timoteo capítulo 3. Es para mí un privilegio estar con ustedes leyendo la palabra de Dios, y lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Si ustedes quieren acompañarnos, les invito a que busquen en el capítulo 3, capítulo 3 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Leemos así en la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así hemos visto los versos 1 al 9 del capítulo 3. Antes de empezar, le vamos a pedir a nuestro hermano, estimado pastor Gustavo, que esté orando para el inicio de este estudio de este viernes. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por este privilegio que nos das un viernes más de estar conectados, Señor, para aprender más de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esos estudios preciosos, los cuales edifican, Señor, tu iglesia. Que tu Santo Espíritu nos ministre a través de este estudio, bendice a tu siervo en gran manera. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Dice el verso 1, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, nos dice el apóstol Pablo en este texto, con el fin de ponernos en alerta, en un riesgo, como dice el texto, en el posteriores días vendrán tiempos peligrosos. La palabra se usaba en el griego clásico tanto para referirse a animales salvajes y peligrosos como el mar embravecido. Su única obra, apariencia en el Nuevo Testamento es la historia de los dos endemoniados gadarenos, que eran tan salvajes e indómitos como las bestias salvajes, y a quienes Mateo describe como tan feroces que nadie podía pasar por allí, dice Stott, y leemos el texto de Mateo 8:28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La característica del apóstol Pablo describe no habla de tiempos malos, sino de gente mala. Debemos notar en la dureza o en el peligro de este tiempo es, según el apóstol Pablo, no la guerra, ni el hambre, ni las enfermedades, ni ninguna de las otras calamidades o males que afligen el cuerpo, sino los caminos malos y depravados de los hombres, dice Juan Calvino en este comentario y referente al texto 1. Esta expresión que nos dice el escritor, y leemos que en los posteriores días, es
amplio en el Nuevo Testamento para decir en los posteriores tiempos, o en otras versiones, los últimos días. Esto comenzó con el nacimiento de la iglesia en el día Pentecostés, y leemos en Hechos 2:17 como referencia: en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La venida del Mesías, del Señor Jesús, es el inicio de los últimos días, o en los posteriores días. La iglesia original vivía en una era en la que se presentía un final inmediato. Se esperaba la segunda venida en cualquier momento. El cristianismo se había acudido en los judíos y pensaba naturalmente sobre todo en imágenes y en términos judíos, dice Berkeley. El pensamiento judío tenía una concepción básica. Los judíos dividían toda la historia del tiempo en esta era presente y la edad por venir. Esta edad presente era totalmente mala, y la edad por venir sería la edad de oro de Dios. Entre ambas estaba el día del Señor, y un día en que Dios intervendría personalmente y sacudiría el mundo a fin de hacerlo de nuevo. Aquel día del Señor iría precedido por un tiempo de terror, cuando el mal se reuniría para dar el asalto final contra el bien, y el mundo se sacudiría hasta su cimiento moral y físicos. El apóstol Pablo está pensando en ese pasaje en términos de este último día. Dice que en ellos se produciría tiempos difíciles. Difícil es la palabra griega halepos, es la palabra griega normal para definir, pero tiene algunos usos que explican el significado que tiene que tener en Mateo 8:28 para escribir a los demonios que tenían los gadarenos, que le salieron al encuentro de Jesús de entre de las tumbas. Eran violentos y peligrosos. La usaba Plutarco para describir lo que llamaría una herida fea. Lo usaban los escritores antiguos de astrología para describir lo que llamaríamos una conjunción amenazadora de los cuerpos celestes. Conlleva esta palabra la idea de amenaza y de peligro. En los últimos días vendrían tiempos que amenazarían la misma existencia de la iglesia cristiana y de la misma bondad, una especie de último asalto tremendo del mal antes de su derrota final, dice Berkeley en su comentario. En la descripción de judíos de estos últimos tiempos terribles, obtenían exactamente la misma clase de pintura que vemos aquí en las descripciones. Vendría una especie de floreciente terrible del mal cuando aparecían que los mismos fundamentos del moral eran sacudidos, así nos dice Berkeley en su comentario. En este cuerpo que el apóstol Pablo traza, pensando en términos familiares para los judíos, se iba a producir un despliegue final de la fuerza del mal. Ahora tenemos que reciclar este viaje pintoresco en términos modernos. Nunca se pretendía que fuera nada más que visiones. Hacemos violencia al pensamiento judío y la cristiandad primitiva si los tomamos con un literalismo cruel, pero es verdad que atesoran la verdad permanente de que algunas veces tiene que venir la consumación cuando el mal se enfrente con Dios, en una colisión frontal, y se produzca el triunfo definitivo de Dios, así nos dice Berkeley, en lo que es el desarrollo del primer versículo del capítulo 3. Veamos el 3 hasta el 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es un consejo que le da
propiamente a Timoteo, pero también a nosotros. El apóstol Pablo hace un análisis del hombre de su época, pero podemos decir que ese es y se parece mucho al hombre de hoy, mujer de hoy, de nuestro tiempo, donde el escritor, el apóstol Pablo, recomienda y anima y exhorta a que abandonemos, ya que haciendo esto tendremos una salubre vida, pero también espiritual. Esto llevando a las personas a Cristo. Veamos algunos de los significados de las palabras que hemos leído. Avaro, codicioso, ambicioso, tacaño, mezquino, vanaglorioso, presumido, jactancioso, ingreído, petulante, la palabra también soberbio, altivo, orgulloso, inmodesto y presumido. El blasfemo, renegador, mal hablado, maldiciente, desobediente de los padres, insubordinado, que no se sujetan a sus padres. Ahí justamente hay un texto de 1 Timoteo 3 que habla referente a eso. Ingrato, desagradable, molesto, impío, que son crueles, duros, despiadados, inclusive ateos, sin afecto natural, implacable, sin misericordia y compasión, traidor, de doble ánimo, traicionero, desleal, infiel, impetuoso, que se lleva todo por delante, rápido, violento, infatuo, y hasta aquí vamos a leer algunas definiciones, ingreído, sobeloto y enfadado por todo. Dice Romanos 12:3 como referencia: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto acepto de que si el que debe tener, sino que piense de sí con gordura, conforme la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pero los lectores deben de notar que los amantes de sí mismos, que viene en primer lugar, pueden considerarse como la fuente de que los surge todos los demás que siguen, dice Juan Calvino. Los que se aman a sí mismos encabezan la lista, ya que son la esencia de todo pecado y la raíz de la sugerencia de todos los demás. Características, las palabras literales, que significa amante de sí mismo, señala el hecho de que el centro de gravedad del hombre natural es el yo, más que Dios, dice Heber en su comentario. Aquí tenemos una de las descripciones más terribles que el Nuevo Testamento de cómo sería un mundo impío, con las terribles cualidades de la impiedad desplegada en una serie macabra, dice Berkeley en su comentario. Con la terrible cualidad de la primera de esta característica, sea una vida centrada en el yo. El adjetivo que se usa es philautos, que quiere decir amador de uno mismo. El amador del yo es el pecado básico de que fluyen todos los demás en el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida. Las relaciones divinas y humanas se destruyen y se hacen imposible a la obediencia de Dios y la humanidad, y destruye esa solicitud de personas. La esencia de la misma, de cristiano, no es la entronización, sino la rendición del yo. Las personas se convertían en amadores del dinero, que se llaman en griego philanguirus. Esto debemos recordar que el trabajo de Timoteo se centraba en Éfeso, tal vez el mayor mercado del mundo antiguo. En aquellos días el comercio tenía el fluir a lo largo de los grandes ríos. Éfeso se encontraba en la desembocadura del río Caistro y dominaba el comercio de una de las tierras de interior más ricas de toda Asia Menor. En Éfeso se encontraba algunas de las características más importantes del mundo antiguo. En sus carreteras estaban la gran ruta comercial del valle del Éufrates,
que pasaba por Golosa y la Odisea y vertía la riqueza del oriente en el regazo de Éfeso. Estaba la carretera del norte de Asia Menor y Galacia que venía vía Sardis. Estaba la carretera del sur que concentraba la economía del valle del Meandro en Éfeso. Se llamaba Éfeso la casa del tesoro del mundo antiguo o la feria de la vanidad de Asia Menor. Se ha señalado que es posible que el autor de Apocalipsis estuviera pensando en Éfeso cuando escribió el inquietante pasaje que escribió el mercado humano. Mercadería de oro y plata y de piedra preciosa y perlas de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino y aceite, flores de harina, trigo. Esto lo hemos visto y estamos viendo en Apocalipsis como referencia 18:12. Éfeso era la ciudad de una civilización próspera y materialista. Era la clase de ciudad donde una persona podía perder el alma fácilmente. Hay peligros cuando se identifica la prosperidad con la casa material. Se ha de recordar que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad y lleva camino de perder su alma cuando juzga el valor de la vida para la cantidad de cosas que posee, dice Berkeley en su comentario. Veamos el verso 6 y 7 de 2 de Timoteo capítulo 3. Porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, y éstas siempre están aprendiendo, y muchas pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, tanto él como cada cristiano estaba viendo una época en el mundo que sentía a flor de piel como fuera los últimos tiempos y pensaba que por ese entorno era propicio que viniera Jesús de la misma forma en la actualidad. Hay muchos hermanos en nuestro tiempo que pensamos que Cristo en cualquier momento vendrá. Es la esencia que nos presenta el mundo a la luz de la Escritura, aunque ella misma debe llegar hasta el confín de la tierra. El apóstol Pablo sabía y conocía de cerca la cautividad, ya que tenía cerca de él las noticias de hermanos y amigos que eran sacados de su casa para apresarlos y llevarlos a las mazmorras y luego a ser muertos en diferentes formas por parte del Imperio Romano. También habla aquí de las mujeres más bien que de los hombres, porque ellas son más propensas a seguir engañadas por tales impostores, dice Juan Calvino. Esta es la fotografía de la época actual, y no dudó el apóstol Pablo de ella cuando el espíritu de profecía estaba sobre él, dice Spurgeon. Este es el alma mismo de la era actual, siempre aprendiendo y nunca capaz de llegar al conocimiento de la verdad. Se enorgullecían de no saber nada y su gran jactancia radicaba en su progreso continuo. Nunca pudieron llegar al conocimiento de la verdad, dice Spurgeon. Y hay muchos que profesan el cristianismo, que todavía responden a la descripción anterior y oyen tal vez repetidamente buenos sermones, pero como rara vez meditan sobre lo que oyen. Obtienen poco provecho de las ordenanzas de Dios. No tienen más que gracia ahora que hacer varios años, aunque oyeron todo el tiempo y tal vez no se apartaron perseverantemente del Señor, nos dice Clark en su comentario. No meditando, no piensan, no traducen lo que oyen a la práctica, por lo que tanto, incluso bajo la predicación del apóstol Pablo, no podía llegar a ser sabio para la salvación, dice Clark en su comentario. La emancipación cristiana de las mujeres trajo inevitablemente sus problemas. Ya hemos visto la reclusión que era la vida de las mujeres griegas
respetables como se las criaba bajo estricta supervisión y no se les permitiría ver nada, oír nada, ni hacer preguntas. Como nunca aparecía ni siquiera para hacer compras, sin embargo, y no se le permitía ni siquiera asistir a una reunión pública, el cristianismo cambió todo eso y surgió una nueva serie de problemas. Era de esperar que algunas mujeres no supieran cómo usar su nueva libertad. Hubo falsos maestros que se aprovecharon rápidamente para sacar sus ventajas. Irineo, uno de los padres de la Iglesia, nos dice que traza una descripción gráfica de los métodos de precisamiento de un maestro de sus días. Es verdad que está hablando de algo que sucedió en un tiempo posterior, pero la historia, mal dada, se habría aparecido bastante. Hubo un cierto hereje llamado Marción que practicaba la magia, se dedicaba especialmente a las mujeres a la que estaban bien educadas y elegantemente vestidas y de gran riqueza. Les dice a esas mujeres que con su ensalma y encantamiento las hará capaces de profetizar. La mujer protesta que ya era no lo hecho nunca ni lo puede hacer. Él dice abrir la boca de lo que quiere ser de su profecía. La mujer, emocionada a tope, lo hace y se cuestiona hasta creer que puede profetizar de veras. Entonces hace un esfuerzo para recompensar a Marcus, el brujo, el Marción que estábamos hablando, no solo con la regla de sus posesiones, que se ha hecho de esa manera una muy buena consideración del futuro, así nos dice este escritor de Berkeley. La herejía del tiempo, Timoteo, era a flor de piel. Debemos recordar que eran agnósticos y que el principio básico del gnosticismo era que el espíritu era totalmente bueno y la materia totalmente mala. Ya hemos visto que esa enseñanza desembocaba en uno de estos dos casos. La herejía agnóstica enseñaba, o que, puesto que la materia es totalmente mala, hay que practicar un asceticismo rígido y eliminar lo más posible de todas las cosas del cuerpo, o que no importaba lo que hagamos con el cuerpo y que se puede satisfacer sus deseos sin límite, porque no tienen importancia. Así pensaban los gnósticos. Los gnósticos enseñarían esta doctrina a mujeres impresionables. El resultado sería a menudo o que una mujer interrumpiera sus relaciones matrimoniales con su marido para dedicarse a fin de la vida ascética, o que debería reinar vuelta a sus intenciones. En cuanto sigue siendo posible que maestros ejerzan este dominio en ellos. El diagnóstico del apóstol Pablo era que tales personas estaban dispuestos a aprender de cualquier manera, pero no son capaces de llegar nunca al conocimiento de la verdad. F.F. Proust ha indicado el peligro de lo que él llamado curioso intelectual sin seriedad moral. Hay algunas personas que están dispuestos a discutir cualquier nuevas teorías que siempre se pueden encontrar involucrados en el último movimiento religioso de moda, pero que no están dispuestos a aceptar la disciplina de cada día de la vida cristiana, de la verdad. Toda la curiosidad intelectual del mundo no puede tomar nunca el lugar de la seriedad moral que Cristo nos da, dice Berkeley. Ahora veamos los versículos 8 y 9 de segunda de Timoteo capítulo 3. Aunque no se nos dice mucho en los relatos del libro de Éxodo, fueron los magos que Egipto se enfrentaron al patriarca Moisés ante el faraón Ramsés, en los versículos 8 al 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Estos magos hacían magias y trucos desde el poder de la tiniebla y no por el poder de Dios.
Y tenemos como referencia varios versículos que solamente vamos a nombrarlo. Éxodo 7, 8 al 13, que habla justamente de Aarón y Moisés enfrentando a James. También en Éxodo 7, 19, 23, en el Éxodo 8, 5 y 7 y otros más como referencia. Veamos ahora y veamos también 2 Corintios 11, 15, que dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice el apóstol Pablo. Lo que es notable acerca de esta analogía, sin embargo, no es solo que los falsos maestros asiáticos sean comparados con los magos egipcios, sino que el apóstol Pablo, de esta manera, se está comparando a sí mismo con Moisés, dice esto. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo se escriben muchos libros judíos que desarrollaban la historia del Antiguo Testamento. En algunos de esos libros, Janes y Jambres figuraban extensamente. Esos nombres correspondían a 2 magos de la corte de Faraón, Ramsés II, que se opusieron a Moisés y Aarón cuando estos iban acerca de los israelitas en condiciones de esclavitud en Egipto. Al principio estos magos podían igualar las maravillas que hacía Moisés y Aarón, pero al final fueron derrotados y desacreditados. En el Antiguo Testamento no se le menciona por nombres, pero se sabe cuáles son. Toda una colección de historias se reunieron alrededor de estos nombres. Se dijo que eran 2 siervos que acompañaban a Balaam cuando desobedeció a Dios, allí en número 22. Se dice que eran parte de la gran multitud mezclada que salió de Egipto con los israelitas, Éxodo 12:38, como referencia. Algunas historias decían que habían padecido la cruzar el Mar Rojo. Otra historia decía que fueron Janes y Jambres los que estuvieron detrás de que se hiciera el becerro de oro y que apareciera entre los que fueron muertos por aquel pecado de Éxodo 32, 28, que la tierra se los comió a varios egipcios y también hebreos. Todavía otra historia decía que acabaron siendo prosélitos del judaísmo. Entre tanto, la historia sobre Janes y Jambres llegaron a ser figuras legendarias que tipificaron todo lo que se oponían al propósito de Dios y la obra misma. Siempre habrá algunos que tendrán su propia idea tergiversada en la fe y que el apóstol Pablo seguro lo sabía. Los días de los engaños estaban contados, se demostraría su falsedad y recibirían su merecido. La historia de la iglesia cristiana no enseña que la falsedad no tiene larga vida, puede que florezca por un tiempo, pero cuando se exponga la luz de la verdad se consume y desaparecerá. No hay más que una prueba para la falsedad. Para sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. La mejor manera, dice Berkeley, de vencer y desterrar lo falso es vivir de la manera que Él encanta y la gracia de la verdad esté a la vista de todos. La derrota del error depende no de la habilidad de la controversia, sino la demostración en la vida del camino más excelente en Cristo, dice Berkeley. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás.
Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto,
Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas, sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria, que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas, etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, Iglesia Reformada Uruguay @gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.